Hoy vamos a platicar sobre la estrategia de competencia en Kona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra plática. Soy Román Olivera, cofundador y coach en Even. Y hoy vamos a platicar sobre la estrategia de competencia en Kona. Salió una publicación en Training Peaks de una grabación que se hizo. Por ahí habrán escuchado que dicen que a Jan Frodeno se quedó y que no pudo seguir porque traía el GPS en la espalda. No sé si por ahí ya has escuchado eso, Milo, pero el caso es que traían todos instalado un GPS que les puso a la competencia. Todos tenían la obligación de traerlo. Y Quark fue analizando la posición de cada uno de los competidores desde que salieron del agua hasta que llegaron a la meta. Y podemos ver la diferencia de ellos, ¿no? Entonces, bueno, primero pues, saludarte, Milo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y vamos a platicar un poquito sobre esto. Bien, este análisis salió la semana pasada y fíjate que nos da una luz. ¿Cómo están? Soy Emilio Flores, también soy cofundador en Even. Nos da una luz muy clara de dónde estaba cada quien en el punto. No nos habla de wattaje, no nos habla de intensidad, simplemente nos dice el diferencial de tiempo que tenían cada uno de ellos. Y la verdad es que la gráfica nos permite encontrar muy claramente dónde estaba cada quien y cómo se fueron moviendo durante el tiempo, ¿no? Aquí la belleza de esto es algo que nunca habíamos visto, ¿no? Poco a poco hemos ido viendo más información de la gente, de los atletas, de los pros, en cuanto a sus watts. Entonces ya tenemos los watts que si de Lionel Sanders, si tenemos los watts de tal y cual. Está bien, ya tenemos todas esas gráficas, es buenísimo para poder hacer el análisis. Eso es una parte de la fotografía de la competencia. Pero ahora esto es algo que nunca se había publicado, podemos ver cómo van variando la estrategia de competencia, dónde se revienta uno, que si en tal subida alguien tronó, que si alguien apretó aquí, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver las gráficas ahorita, Milo, para ir platicando sobre ellas y poder hacer un poquito de comentarios sobre el análisis que, bueno, aquí cada quien se puede meter a la página y hacer la cantidad de análisis que quieran. Nosotros vamos a poner una muestra de lo que creemos que es muy relevante. Y ya de ahí, bueno, pues cada quien irá haciendo sus propios análisis, ¿no, Milo? Sí, fíjate cómo la primera gráfica que Quark nos entrega nos pone a Patrick Lange, que es el primer lugar, Lionel Sanders, David McNamee, Sebastian Kinley y James Kunama, que son el top 5 de ellos, ¿no? Si pueden ver ustedes la gráfica, que la están viendo seguramente en pantalla, se van a dar cuenta que la mayoría de ellos iban juntos por ahí de la hora y 40 más o menos, y luego viene la subida esta famosa, que es la subida a Javi, Román. Sí, es la subida. Entonces fíjense cómo cada uno de ellos toma una diferente estrategia a la hora de la subida. Como pueden ver aquí, Lionel Sanders junto con Sebastian Kinley, que eran ciclistas que venían recuperando lugares y demás, se abocan a atacar esta subida, lo cual en la diferencia de tiempo los va dejando a los demás que estuvieron dentro de los 5 primeros, y su rendimiento se va hacia abajo, excepto James Kunama, que decide salir junto con ellos en esa subida, ¿no, Román? Aprieta un poquito más tarde que ellos aprietan desde el principio de la subida, y James Kunama aprieta como a la tercera parte de la subida, entonces sus diferencias empiezan a ser muy similares, ¿no? Sí, o sea, bueno, es que de hecho si te vas más para atrás vemos desde cómo salen del agua, y ahí ya vemos la diferencia de cómo salen del agua. Entonces, Lionel Sanders y Sebastian Kinley ya todos sabían que iban a salir atrás del agua, y la pregunta era si iban a salir juntos, y si salían juntos obviamente se iban a poder ayudar a avanzar, a tratar de alcanzar al grupo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo sale Patrick Lange un poquito adelante de los demás, luego McNamee viene después, y luego James Kunama también. Todos salieron con un gap ahí de, no sé, podemos ver ahí son segundos el eje de las Y's. Entonces, pues vienen, no sé, ahí habría que acercarse un poquito ahí, pero pues es como, yo creo que llegan a tener hasta 30, 40 segundos entre ellos de diferencia de la salida del agua, y vemos cómo empiezan a juntarse, aunque Lang viene adelante de ellos siempre, ¿no? Entonces siempre él como que conserva un poco esa ventaja, y ya después, cuando van a subir a Javi, ahí se juntan todos y empieza la diferencia de estrategias. Mientras que Sanders y Kinley vienen desde atrás, claramente lejos en el tiempo. Ahí sí podemos ver más claramente que traen como 300 segundos más o menos de diferencia entre ellos. Y bueno, tuvieron que recuperar todo ese tiempo.
Y lo recuperan antes de la subida Javi. Se cruzan con ellos desde antes, pero ok, aquí lo que nos faltó explicármelo es que lo que vemos en la gráfica atrás, que se ve la altimetría, ¿no? Entonces del lado izquierdo de la gráfica vemos la diferencia en tiempos entre ellos. Del lado derecho de la gráfica vemos la altimetría de la ruta. Y eso es muy importante, Milo, porque ahí vemos, es muy claro ver cuando hay un cambio de estrategia o cuando alguien se revienta o cuando alguien empuja. Por ejemplo, en esta gráfica vamos a ver cómo James Cunnama venía rodando junto con McNamee todo el tiempo hasta la subida a Javi. Y cuando empieza la subida a Javi, ellos, mientras que Kinley y Sanders siguen dándole, siguen separándose de ese grupo, una vez que los alcanzan, se siguen separando del grupo, ahí lo podemos ir viendo. Como que Cunnama se va con el grupito de McNamee y de Patrick Lang. Y llega un momento en donde, esto es muy importante, Milo, porque lo vamos a analizar después en qué es lo que pasa en el maratón, ¿no? Él decide, ya que empezó la subida Javi, empieza con el grupo con el que iba. Y apenas entrada la subida, dice, no, ¿sabes qué? Vámonos, vamos a despegarnos ahora. Y se despega de ellos y da un sprintazazazazo que realmente hace que casi alcanza a Sanders y a Kinley. Ahí lo vemos en esa gráfica porque recuerda que Cunnama es la línea morada. Entonces casi los alcanza y luego ahí ya empieza un poco la variación. También Kinley y Sanders se separan un poco después de Javi cuando vienen en la bajada. Tienen una estrategia diferente. Pero si esto, ahorita seguimos analizando la última parte de la bici, Milo, pero ¿qué pasa después con Cunnama cuando empieza a correr? ¿No? Empieza a correr y de inmediato empieza a perder tiempo con referencia a los líderes. Se ve como en cuanto... Fíjate, aquí hay algo que es muy claro, Román. Fíjate cómo los tres que apretaron en las subidas, o sea, los tres que apretaron o que se ve que redujeron esa diferencia de tiempo entre el uno con el otro, tienen una tendencia al revés de todos los que no decidieron apretar en la bici. Por el caso de David McNamee y de Patrick Lange, decidieron mantener, a lo mejor se sentaron en la bici. Obviamente esta gráfica no nos habla de intensidades, ¿no? Nos habla de tiempos nada más, pero ve cómo fueron recuperando hasta que uno de ellos queda en primero y tercer lugar, ¿no? El único que puede aguantar es Lionel Sanders, ¿no? Entonces, y aguanta porque es el que traía mayor diferencial con el resto de tiempo, ¿no? Por así decirlo. Obviamente aquí la estrategia es fundamental. Ahora, Román, si nos vamos a lo que le pasó a Jan Frodeno, nada más para que la gente vea un comparativo de esto en la pantalla, básicamente Frodeno va junto con todos, aprietan la subida también, se mantiene, va junto con Sanders y sale del agua con ellos. Frodeno sale del agua con ellos y rueda con todo ese grupo casi todo el tiempo. Cuando llega la subida Javi, como le definen ellos, ¿no? Son los Uber ciclistas, que son los fuertes, ¿no? Y al final del día, si te das cuenta, en el momento en que llega la corrida, que es esta línea punteada roja que ustedes están pudiendo ver aquí, se dan cuenta que Frodeno aguanta y ¡pum! Se va hacia abajo. Y ahí es cuando se paró y de hecho ahí literal está parado toda esa bajada porque es el tiempo que empieza a perder en relación a los demás y el diferencial de tiempo con los dos primeros y con el tercero y cuarto que vienen ahí, y empieza a perder tiempo porque está parado, ahí literal está parado, y luego ya fue cuando empieza a trotar y bueno, pues ahí ya empieza a trotar y como que otra vez se vuelve a parar, se ve claramente, pero bueno, al final de cuentas... No sé si te acuerdas, Román, y me voy a mover un poquito a la tercera gráfica que queríamos analizar, que es el tema de Andy Potts, porque Potts siempre nadaba primero que todos, ¿no? Y entonces siempre sufría que no tenía grupo. Este año él se reservó, si ustedes ven esta gráfica que tenemos aquí, Potts es esta gráfica morada que están viendo aquí, fue el séptimo, fue el mejor americano, por así decirlo, bueno, detrás de Hoffman, creo, ¿sí? Llegó igual, bueno, ahí está la clasificación. El tema es que véanlo, en la nadada sale con ellos, empieza a rodar junto con el grupo principal, que es el grupo de Patrick Lange y de David McNamee, va delante de ellos, pero vean algo bien curioso, él en la bajada le empiezan a meter tiempo, ¿no? Entonces Román y yo el otro día discutiendo de esto decíamos, bueno, es que fue un plato diferente, hacíamos un chorro de aseveraciones de las cuales no tenemos totalmente la información, pero vean cómo la estrategia de Potts fue, él decide no apretar y no salir con ese grupo,
simplemente trata de mantenerse lo más posible con el grupo de Lange y de McNamee, pero al final lo dejan en la bajada. Lo dejan en la bajada, sí, exacto. O sea, él aguanta la subida con el grupo de los que van más conservadores, pero increíblemente se pierde cuando van bajando y ya nunca los recupera. O sea, después de la bajada, si te fijas, el diferencial de tiempo se mantiene constante durante otra hora, casi una hora más. A las 4. Y después de ahí ya empieza a perder, ¿no? Ahí hay muchas interpretaciones que pudiéramos darle. Una de ellas es que porque pierdes al grupo y pierdes el ritmo, ¿no? Aunque no hay drafting en Kona. Bueno, Entonces, para ser más claro, veámoslo con Timothy O'Donnell. Porque claro. Timothy O'Donnell se quedó a la mitad de todos. O sea, Timothy O'Donnell no se fue ni con los más duros ni con los otros chavos y se quedó justo a la mitad de los dos. Entonces, él tuvo que trabajar solo, nunca encontró su ritmo y si se fijan, empezando la primera hora de la carrera, la diferencia de tiempo con respecto a los demás fue mucho más abajo. Y yo lo que creo que pasó con O'Donnell, con Tim O'Donnell, Milo, es que él llega al punto, fíjate, ese cruce de las curvas, el primer cruce de las curvas es cuando Lionel Sanders y Kinley alcanzan al grupo que salió adelante, ¿no? Al grupo que salió adelante en el agua. Cuando los alcanzan empiezan las decisiones, ¿sí? Ahí es cuando algunos, por ejemplo, en ese momento, en la curva que estábamos viendo hace un rato con Frodeno, cuando los alcanzan, Frodeno en esa gráfica que vemos con Frodeno, es el único que se va con ellos. Entonces los alcanzan y Frodeno dice, ok, ya llegó aquí mi ride, vámonos, y se va con ellos. Los demás, casi todos, se siguen en la misma curva en la que iban. No, Timothy O'Donnell como que pasa la primera subida y sigue con ellos, y ya después de esa subida dice, exacto, si yo sigo pero con es ellos, que seguramente me voy a reventar. Es la decisión más importante. ¿Te vas con ellos o te sigues con los conservadores? Porque estos cuates se van a salir a matar, ¿no? Y ya todos sabían eso no era ninguna sorpresa, se iban a salir a matar. Y cuando suben Javi de esa manera, Tim O'Donnell decide irse con ellos y apuesta, ¿no? Al final tienes que apostar. Y él le apuesta, pero no llega ni siquiera a correr para darse cuenta de que no, así no va a jugar, ¿no? Y termina Javi, luego viene todavía otra variación de terreno y ahí es cuando viene otra subida. Y en esa otra subida, ahí ya Tim O'Donnell dice, ok, compadres, adiós. Porque él había estado rodando ya con Kinley, porque hay un punto después de Javi en donde Sanders se sigue despegando y Kinley y Tim O'Donnell como que se quedan un poco rezagados. Después Kinley alcanza a Sanders, pero Tim O'Donnell dice, no, ya, chao. Y ahí se ve, ¿no? En la gráfica vemos como empieza a rezagarse, empieza a perder tiempo y luego empieza a correr y otra vez se ve como todo, ya a partir de que se pone los zapatos va perdiendo tiempo con respecto a los líderes. Y eso que los líderes iban perdiendo tiempo con respecto al otro grupo, ¿no? A Patrick Lange. Ahora, si tú te recuerdas, y me voy a remitir a la primera gráfica que analizamos, esto era lo que pasaba cuando tenías a Chris McCormack y todo el mundo estaba esperando que Crowley se bajara a correr de una manera muy similar a la que la hizo Patrick Lange. Entonces, si te acuerdas del libro de Chris McCormack, Chris decía, no, es que hay que reventarlo porque si no a todos nos va a agarrar corriendo. A mí me parece que el año que viene Patrick Lange se acaba de comprar un bullseye del tamaño de toda su espalda, güey, en donde lo van a apretar en la bici, lo van a apretar, precisamente para que este diferencial en la corrida, en donde definitivamente es como Mirinda Carfrey, tienen una carrera impresionante, pues definitivamente lo van a tratar de sacar o a molar como cuando Chris McCormack... Pero ¿sabes qué, Milo? Sí, pero ahí el paréntesis que yo no sé qué tanto más se puede hacer es que ¿qué tanto más lo pueden apretar en la bici? Si los tres que llegaron en primer lugar, los primeros tres que llegaron en la bici, que rompieron el récord de la bici. Rompieron el récord de la bici, o sea, está difícil apretarlo más, ¿no? ¿Qué tanto más le pueden dar? No, es un poco como cuando a Sanders le dijeron, compadre, te tienes que poner a nadar, ¿no? Ahora todos se van a tener que poner a correr. Para poder aguantar ese diferencial. Ahora, lo que queremos decirles con este análisis es, hay un montonal de recursos que nos permiten a los coaches y a los usuarios de los potenciómetros y de todo lo demás. Simplemente con este cambio en las diferencias en esta gráfica se nota
muy bien dónde atacó cada quien, qué fue lo que hizo. Y entonces para nosotros poder evaluar una ejecución se vuelve muy fácil teniendo tantas herramientas y podemos dejar muchas cosas de lado que a veces no son tan importantes. Es que hizo mucho calor y me pegó el aire. Bueno, pero tu estrategia la seguiste, no la seguiste, te mantuviste, tu guataje en la subida, cuánto arrancaste, cómo atacaste, ¿no? Entonces, apretaste, no apretaste, mantuviste el plan o reaccionaste a cosas que no habíamos pensado que iban a pasar y cómo reaccionaste. Y después, cómo te afectó en tu corrida, que eso es lo más impresionante. Y cómo te afectó en relación a los demás, ¿no? Porque aquí, quizá, regresando a lo que decías, Milo, de que qué va a pasar, cómo le van a ganar a Patrick Lang. Bueno, pues, una de las cosas es, yo pensaría que una de las formas es quizá no tienen que apretar tanto en la bici, puede ser, ¿no? O sea, en vez de tratar de apretar más, tienen que tratar de correr mejor, y para correr mejor, pues igual y tienen que ser un poquito más conservadores en la bici para tener un poco más de piernas y no bajarse a gatear. Ahora, quién sabe, ¿no? Todo sigue subiendo, sigue subiendo. No sé si... Y es posible que sigan, que vayan a mejorar todo, ¿no? No, ahí te va. Lionel Sanders compartió su gráfica de guataje y nomás me voy a desviar un poquito, se las vamos a tratar de conseguir y poner por ahí. Él quema este cerillo en la subida, Javi. Si él a lo mejor decide no atacar ahí, pudo haber sido posible que no lo hubieran alcanzado. Esa es una apuesta que yo digo. Román y yo ya tuvimos un tema con que si lo alcanzaba o no lo alcanzaba. Lo que sí está clarísimo es que la estrategia de las subidas y cómo utilizas tus cerillos tiene un impacto definitivo en cómo estás corriendo. Sí, ¿no? sí. Entonces, eso es lo que les queremos dejar con esta plática. Métanse, vamos a poner el link en la parte de abajo y cualquier cosa pasaremos después a darles el análisis de las mujeres, que ahí hay Daniela Riff, tuvo desde mi punto de vista un mediodía de campo, ¿no? Ya Román me dirá ahorita cuando hagamos el análisis si sí o si no, pero al final del día todos estos valores nos permiten definir las estrategias de la gente que está peleando y cómo, igual que nosotros, ¿no? Que los amateurs, tú fallas un poco en tu estrategia de carrera y seguramente pagarás el precio más adelante. Sí, venga, pues a aprenderle un poquito de esto. Vamos a seguir recibiendo más información que está increíble y podemos... la idea de todo esto no nada más es volvernos locos de cómo lo hicieron los pros, sino cómo nosotros lo podemos aterrizar al trabajo de todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a seguir investigando nuevos datos para sacarle un más juguito a todo lo que vemos y poder aplicarlo. Gracias a todos y nos vemos para la que sigue. Chao. Saludos.